Bueno, yo voy a tener el gusto de presentar al doctor Roberto Canay, al licenciado Aldo Dománico. Tengo unas palabras para referirme a su expertise. El doctor Roberto Canay es licenciado en Psicología de la Universidad de El Salvador, es doctora en Psicología, es máster en Salud Mental y Comunitaria, especialista en tratamiento comunitario y es docente de grado y de posgrado en la Universidad del Museo Social y en la Universidad de El Salvador. Y fue subsecretario de Prevención y Tratamiento en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que es la denominación que tiene actualmente la CEDRONAR, y es investigador del programa de epidemiología psiquiátrica del CONICET. Los ejes sobre los que va a trabajar el doctor Roberto Canay son los patrones de consumo, los cambios en los patrones de consumo en las últimas décadas, la epidemiología y los aspectos cualitativos en el consumo de alcohol y las buenas prácticas y políticas públicas. Roberto, un gusto, bienvenido y te escuchamos. Ahí va. A compartir la pantalla y gracias Beatriz por la presentación. A ver, ¿sí? Hago una aclaración. En este momento no soy investigador del CONICET, fui investigador del CONICET entre el 92 y el 97 y estoy dirigiendo un instituto de investigación y capacitación sobre salud y trabajo que se llama Fórum de la Obra Social Ferroviaria. Así que hago esas aclaraciones y bueno, y gracias a Hernán por la invitación al Ministerio de Ciudadanía de Neuquén. Y bueno, es un placer, la verdad, que estar compartiendo con Aldo esta mesa, así que bueno, que es una persona, un referente en el tema y una persona que conozco hace muchos años y nos hemos cruzado en diferentes espacios de trabajo. Así que bueno, como se planteó de entrar, nos dieron un poquito más de tiempo y tal vez tengamos espacio para dialogar, voy a hacer un breve recorrido sobre el primero epidemiológico y después sobre algunas cuestiones que hacen específicamente a las políticas. Para comenzar, bueno, ahora cuando hablamos recién del tema y mencionaba Beatriz lo de CONICET, yo aclaraba que yo entré con una beca en el CONICET y ahí fue el primer contacto que tuve con el tema del problema del alcohol. Entré en el programa de epidemiología psiquiátrica y en ese momento justo llegaba Domínguez, que había estado fuera del país en toda la época de la dictadura, llegaba a la Argentina y tomé contacto por primera vez con una mirada que a mí me interesó mucho respecto de cómo la problemática del alcohol. Y ahí descubrí por primera vez de autores que trabajaban la temática, todos latinoamericanos, con muy social y muy antropológica, si se quiere, de la problemática del alcohol. Digo, por ejemplo, descubrí y que son, la verdad, los recomiendo para quienes les interese la temática, pero el doctor y Juan Carlos Mariátegui de Perú, Juan Marconi de Chile, que estuvo exiliado también en Costa Rica en la época de dictadura de Pinochet, Eduardo Madrigal de México, Eduardo Menéndez, que es un argentino que también en el 76 se va y se instala en México. Pero bueno, justo cuando Hugo Miguel, exiliado en Costa Rica, toma contacto con Juan Marconi y ahí él, cuando vuelve a la Argentina, trae toda esta mirada en donde el eje estaba puesto en una mirada muy también de identificar patrones cualitativos. Y eso fue lo primero que me llamó mucho la atención y es lo primero que quisiera introducir. Ellos planteaban siempre como que había dos modelos, le llamaban patterns o modelos en lo que hace al consumo de alcohol, y uno estaba muy vinculado a todo lo que es el patrón de consumo vinculado a una cultura y un patrón de consumo vinculado a la cultura más anglosajona. El
vinculado a la cultura latina, se centra en una modalidad de consumo vinculada primero al vino como bebida fundamental, pero en ese momento sobre todo con todo lo que significaba el vino como desde un aspecto más vinculado a la pauta alimentaria que a una bebida más vinculada a una cuestión que quiere más recreativa. Entonces estaba vinculado a la mesa alimentaria y en donde siempre se pensaba en un entorno de mesa y de contención, si se quiere, por decirlo de alguna manera, o ritualizado, por ejemplo, como algunas bebidas como o los aperitivos, vinculados al acompañamiento de alguna picada o alguna cosa por el estilo. Por otro lado, el patrón anglosajón está más vinculado al destilado como bebida principal, viendo cómo estaba más vinculado a una cuestión de lo que hoy conocemos como el bringer drinking o el consumo episódico excesivo, y estaba más, tal vez la modalidad más común es el atracón o el consumo fuerte, más vinculado fuera de la pauta alimentaria y más vinculado a este atracón con destilados. Estos dos patrones son muy importantes para identificar aspectos culturales y en ese momento lo que empiezan sobre todos estos autores y a trabajar especialmente en el CONICET de lo que está pasando, de lo que pasa en Argentina, se identifica lo siguiente, que es un cambio muy fuerte en la estrategia de comercialización sobre las grandes compañías y sobre todo con el consumo de cerveza como caballo de batalla. Entonces, decíamos, se pasa de este modelo que vemos en la publicidad, en donde hay una propaganda de cerveza, pero está como enmarcada y vinculada a pauta alimentaria, como decíamos en esa cultura latina, se pasa a una estrategia de comercialización más vinculada a empezar a incorporar aspectos de lo que es la cultura anglosajona. O sea, correr sobre todo el consumo y especialmente de cerveza hacia lo que tiene que ver con el consumo por fuera de la pauta alimentaria y más vinculado sobre todo a aspectos más recreativos, festivos, etc. De esto hay bastante documentación y sobre la década del 80, incluso hay documentos periodísticos y documentos con las grandes compañías de cerveza en la década del 80 con la intención de ampliar el mercado y ampliar sobre todo el target a quien estaban dirigidos, contratan responsables de publicidad de Pepsi y de Coca-Cola, de marketing y de publicidad, para ampliar el mercado y llegar al mercado juvenil. La idea era entonces ampliar el público de venta, a quien dirigir las ventas y por lo tanto ganar más mercado, y a eso apuntan sobre todo a la población juvenil. Entonces, esa estrategia, que es una estrategia de marketing y publicidad fuerte, empieza a tener efectos. Uno de los efectos importantes es el aumento exponencial que se da, y acá vemos cómo tomamos desde 1997 hasta el 2017, el aumento exponencial del consumo de cerveza. Esto viene, sobre todo decía, es el efecto de una estrategia muy clara de publicidad y de marketing que en su momento, bueno, no tuvo ningún reparo ni control, porque digo, obviamente, si uno ve los documentos de
a la década del 80, donde claramente dicen que tienen que ampliar la población a la que se dirige, de bajar el target de edad, o sea, de algo que está prohibido por ley, pero digo, lo exponen en medios de comunicación y se toma como una estrategia sin ningún tipo de limitación por parte del Estado en ese momento. Entonces digo, un poco el efecto de todo eso fue, por un lado, este cambio que decimos en los patrones de consumo, pero por otro lado, un aumento muy marcado del consumo de cerveza, especialmente en jóvenes. Aumento en cantidad, pero también cambio en la forma de consumo, ¿no? Más vinculado a esto que decíamos, al modelo más vinculado al patrón anglosajón. Pero cuando vemos, por ejemplo, acá, aumento en la cantidad de litros de consumo anual por cápita, acá hay algo importante que es, digo, uno tiene que ver algo importante desde la epidemiología, que es, generalmente en todos los estudios, cuando hacemos estudios epidemiológicos respecto al tema de alcohol, lo planteamos de la siguiente manera. Yo digo, acá solamente para que no se mareen con los números y suelo mostrar un poco a veces este gráfico. Esto pertenece al año 2010 y es un estudio que hicimos en su momento en la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros trabajamos el tema de esto, medimos el consumo de cerveza en 3 semanas y se mide de acuerdo a volúmenes de consumo. ¿Por qué? Porque generalmente en los estudios epidemiológicos que se hacen para medir prevalencias de consumo de alcohol, más allá de las prevalencias positivas o negativas, digo, que nos dan un dato, pero tal vez no es un dato relevante, porque digo, las prevalencias de consumo de alcohol, generalmente en casi todos los países, y sobre todo en los países como el nuestro, de raíz latina, digo, ahí está todo el consumo, también el consumo social, el consumo la copa de vino que acompaña la cena o la cerveza de un encuentro con amigos, digo, que no es un consumo nocivo. Entonces lo que se hace es preguntar siempre cantidades de consumo y con eso uno puede tener información como la siguiente. Ver por dónde están los niveles de abuso y para eso hay patrones internacionales que miden en determinada cantidad de alcohol absoluto lo que sería el abuso de bebida alcohólica. En este caso, nosotros con esta forma de recoger la información, medimos, por ejemplo, el abuso entre días de semana, y vemos que el abuso entre días de semana, tomando la cerveza como bebida de consumo, pero también esto lo preguntábamos con vinos y con destilados, porque cada uno tiene graduaciones alcohólicas diferentes, y son los 3 patrones que generalmente se preguntan en todos lados cuando se hacen de este tipo. Veíamos que casi un 8% se registra abuso de alcohol entre semana en la población general de Buenos Aires. Vemos que por género la diferencia entre mujeres casi triplica. Pero cuando pasamos a preguntar lo mismo durante los fines de semana, veíamos que de ese 8% se iba a un 28%. Y que la diferencia por género se acercaba mucho más. Digo, esto significa, y esto da cuenta, de este efecto que decía de la estrategia publicitaria que llevaron adelante las cerveceras, en donde se dispara esta modalidad de consumo que tiene que ver con este consumo episódico, excesivo, que generalmente se da los fines de semana y que no tiene como finalidad aspectos vinculados a la pauta alimentaria, sino que la modalidad es claramente la búsqueda de alteración de alteración de los sentidos, básicamente. Y un poco ese es el otro elemento que se toma muy en cuenta a la hora de estudiar el tema del problema del consumo de alcohol. Este es
del año 2017, el último estudio nacional que se hizo de Argentina en población general. Y acá hay un dato importante que es el consumo episódico excesivo de alcohol, que es este consumo que mencionaba recién, de fin de semana, que generalmente se da los fines de semana, que es un consumo de determinada cantidad de bebida alcohólica. Pero el dato significativo acá es cómo se da un 47,3% que se dan menores entre población entre 12 y 17 años. Y este es un tema importante. A mí me tocó cuando hice mi tesis de doctorado, la hice sobre la temática del alcohol. Y una de las cosas importantes que identificaban en ese momento era que el comienzo el primer consumo en esta población entre 12 y 17 años, ya el primer consumo con esta de consumo. O sea, en el consumo de alcohol era un inicio que empezaba con una situación de emborrachamiento colectivo y de pérdida de control. O sea, ese era el comienzo. Entonces, este tema, el consumo episódico excesivo de alcohol, si bien yo no voy a hablar ahora de aspectos más vinculados a lo que es el tratamiento, de eso habló bastante Maristela Monteiro, donde sobre todo hizo hincapié en la importancia de la intervención temprana en la atención primaria. Y sobre esto, en el año 2012 se publicó este trabajo que, gracias a una idea y a una propuesta de Aldo Dománico, que nos convoca a un grupo de gente, entre las que estaba la doctora Mónica Napoli, Marta Braschi, Alfredo Carballeda, todo un grupo de gente, que sacamos este documento con lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes, y que realmente da un montón de herramientas para todo lo que es el trabajo y la atención en la atención primaria. Pero llegamos a esta situación, ¿no? Entonces, donde no solo hay un cambio cualitativo, hay una fuerte acción, sobre todo con intenciones basadas en temas de mercado, sin control, y que el efecto lo vemos en esto, ¿no? En un aumento claro de esta modalidad de consumo de alcohol, y en donde se da fuerte en estas franjas etarias. Y sabemos que el impacto de este consumo este consumo temprano en esa franja etaria, obviamente tiene impacto claro en todo lo que es problemáticas de dependencia en el futuro. En el gráfico vemos claramente cómo, a medida de que la edad de inicio del consumo es más chica, la probabilidad de dependencia aumenta, ¿no? Sobre esto también mostró alguna información Maristela Monteiro en la presentación que hizo esta semana. Ahora, dada esta situación, nosotros tenemos como algunos lineamientos de referencia y que creo que son importantes, ¿no? En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud saca el documento de estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol. Y en el año 2018 hay el documento del Observatorio Europeo de Drogas, en donde hace una evaluación de cómo están funcionando diferentes estrategias preventivas, y sobre todo hace un aporte importante sobre aspectos o estrategias brindan evidencia más clara y resultados positivos. Esto es importante, porque hoy en día, todos los países, en el 2016, todos los países en Naciones Unidas firman el documento de UNGAS, y esto es importante porque lo firman por unanimidad. No hay casi todo lo que se firma en esos documentos por consenso absoluto.
Entonces todos firman de la importancia que es trabajar con evidencias. Y en eso, bueno, obviamente Argentina también lo firma. Pero creo que es importante a la hora de ver qué hacemos, qué políticas, qué estrategias, siempre tener la evidencia de base, porque, bueno, por un lado es una responsabilidad y nos da información también para repensar la práctica, pero un aspecto importante ético cuando trabajamos con políticas públicas, descuidar aspectos vinculados a la evidencia, siempre tener en claro qué resultados tenemos con lo que hacemos. Y sobre esto quería hacer entonces tomar algún detalle sobre el tema de esto que serían, por dónde van las evidencias hoy en día más importantes respecto de cómo se encaran aspectos vinculados al consumo de alcohol. Foxcroft es un investigador inglés de la Universidad de Oxford que publica en el 2014 un trabajo interesante donde dice los enfoques nacionales de prevención en el campo del alcohol y las drogas se han centrado en advertir a las personas sobre los riesgos y las posibles consecuencias del consumo de sustancias y o informar sobre formas más seguras de consumir sustancias. Entonces, en ese sentido, dice, esos enfoques tradicionales identifica algunos de los más significativos y los categoriza. Primero, dice, los categoriza como informativos y los que trabajan más con el tema de normas sociales. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tomar algunas referencias sobre evidencias que refieren a cada uno de estos enfoques tradicionales descritos por Foxcroft. A ver, sí. Ahí va. Bueno, los programas informativos. Los ejemplos típicos de estos enfoques informativos tienen que ver con las campañas que generalmente se hacen en los medios o campañas de sensibilización que se hacen en eventos o tienen como objetivo trabajar fundamentalmente con jóvenes en programas de prevención en escuelas o en centros recreativos o en diferentes espacios colectivos. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia sobre estos enfoques informativos? Generalmente estos programas se apoyan en la creencia de que se puede enseñar la alfabetización sobre riesgos, ayudando a las personas a tomar decisiones. Esto lo plantea un psicólogo alemán que trabaja especialmente el tema de conducta adaptativa, y es como un primer punto que quería destacar. ¿En qué se basan este tipo de enfoques y modelos? El apoyo científico de efectividad para cambiar el comportamiento es relativamente débil en comparación con otros tipos de enfoques de prevención. Esto lo publica también un psicólogo portugués en el 2016, en donde lo que está diciendo, no hay, según la evaluación que se ha hecho, y en este caso Almeida hace una evaluación sobre un montón de programas que en ese momento se estaban llevando adelante en Europa, en donde no hay una clara evidencia de que este tipo de programas que brindan información puedan realmente tener efecto en mejorar aspectos vinculados al comportamiento. Sin embargo, dicen, para hacerlo, o sea, para hacer este cambio con la información, se requieren habilidades funcionales, entre ellas la atención, la memoria, la flexibilidad cognitiva y también herramientas ejecutivas. Entonces, estas funciones están en cierta medida influenciadas por la crianza, el desarrollo infantil, que determina hasta qué punto las personas pueden planificar, centrar la atención, recordar instrucciones y ocuparse de múltiples tareas. Esto sobre todo que definen esto, digo acá por ejemplo Kimberly Cuevas es una psicóloga infantil y del desarrollo, y los otros son especialistas en temas de desarrollo infantil, en donde empiezan a
Este enfoques en donde estoy dando este tipo de información, estas otras habilidades que tengan algún tipo, están muy condicionadas por eso. Fisher, que son especialistas en salud pública, hacen esta aclaración y es bastante significativa. La evidencia excesiva de estrategias informativas y educativas que se centran únicamente en la toma de decisiones individuales y descuidan el contexto en el que se toman, contribuye a la persistencia de las desigualdades en salud. Y este es un tema importante. ¿Y por qué? Ellos dicen lo siguiente, porque la información por sí sola hará poco para afectar los comportamientos, particularmente aquellos que no son determinados consciente o racionalmente como comportamientos con características impulsivas. Esto no significa que la provisión de información es inútil. Dar información no es inútil, pero la información y la educación tienen efectos en contextos que valoran a un público informado. Este último lo dice Dewey, que es un pedagogo progresista de principio del siglo pasado, en donde dice, yo puedo dar información. Si no tengo o no contemplo el contexto donde estoy trabajando, esto puede ser inútil. Dice, algunos estudios posteriores dicen, por ejemplo, algunas cosas funcionan y toman como ejemplo el tema del cuidado respecto del uso del cinturón de seguridad respecto de la seguridad vial. Y bueno, en algunos contextos es más fácil ser tomado que en otros. Entonces, si uno no toma en cuenta aspectos sociales y culturales cuando trabaja esto, a veces puede generar, como decía el estudio de Bowney Fisher, desigualdades, y eso es lo que no buscamos. El segundo de los enfoques, a ver si creo que tiene un poco de delay. O le cuesta. Ahí va. Bien. El segundo de los enfoques es el de percepción de las normas sociales. Ahí está. Bien, entonces la evidencia que resumí para hablar de este enfoque es la siguiente. Y de esto hay varios autores que dicen lo siguiente. Dice, cuando los comportamientos están normalizados, también son percibidos como normales por quienes no los adoptan. La percepción de las normas sociales puede influir en el consumo de alcohol, y de esto hay infinidad de publicaciones. Y en esto, digo, es importante, es el sentido que tiene el consumo en los contextos. Y esto es claro, sobre todo en determinados grupos de adolescentes, pero también es muy claro en diferentes, ¿no? Recuerdo en algún momento estar trabajando con temas de seguridad y trabajo y estaba trabajando en una empresa industrial, en un lugar industrial en el interior del país, en donde costaba que la gente use herramientas de seguridad para el manejo de determinadas máquinas. Entonces decían, ¿por qué no se usa el casco, no se usan los guantes, sabiendo que corre mucho peligro y que es muy riesgoso para el tema de los accidentes? Y de hecho, periódicamente, había accidentes con amputaciones y cosas graves por el tipo de maquinaria pesada que se manejaba. Entonces, lo que se juegan en esos contextos son cuestiones que tienen que ver con sentidos, con aspectos de comportamientos normalizados. Entonces, la gente tiene información, pero realmente esa información no tiene el objetivo por el sentido o la representación que tiene esa conducta es otra a nivel grupal. Entonces, otras de las evidencias que dicen otros estudios dicen lo siguiente. Es probable que se adopten comportamientos cuando los consideran normales,
frecuentes o socialmente aceptados entre compañeros, incluso cuando son conscientes de las consecuencias sociales o físicas de tal comportamiento. O sea, aun cuando sabiendo que el comportamiento puede ser nocivo, puede generar algún daño o con la salud o algún otro aspecto de la vida personal, si el comportamiento es normatizado, el comportamiento va a llevar adelante. Esto ayuda a explicar, este es muy importante. Hornick es de Nueva Zelanda y es un investigador que hace un relevamiento muy fuerte de todas campañas, sobre todo de temas vinculados al tabaco y al alcohol. Y él dice lo siguiente: esto ayuda a explicar por qué algunas campañas en los medios de comunicación han fracasado. Su existencia transmite el metamensaje de que el comportamiento que se pretende abordar es frecuente y normal, y en realidad el sentido que tiene para el grupo es otro. Las intervenciones de normas sociales tienen como objetivo abordar las deficiencias o corregir ciertas creencias normativas exageradas sobre el uso de sustancias u otros comportamientos entre pares. La revisión de la bibliografía disponible sobre intervenciones de normas sociales por sí solas dicen que no son efectivas para reducir el consumo y el abuso de alcohol. Las intervenciones normativas, al igual que cualquier otra provisión de información, pueden ser insuficientes para lograr un cambio de comportamiento. Por sí solas tampoco funcionan. Hay una aclaración: la mayor parte de los relevamientos lo que comentan es sí hay evidencias de efectividad de este tipo de enfoques cuando toman en cuenta creencias y sistemas de representaciones, pero con grupos acotados. Y de esto sí hay experiencias, resultados en determinados grupos, sobre todo en diferentes espacios de ámbitos laborales. Hoy estábamos conversando con Hernán y Aldo de la experiencia que hace 10 años se lleva adelante con los gremios ferroviarios, y digo, cuando el eje está puesto y se incorporan aspectos que tienen que ver con creencias, representaciones sociales, participación de los trabajadores y sistemáticas evaluaciones, bueno, generalmente ahí hay buenos resultados, pero siempre son focalizadas y con grupos específicos. Ahora, a ver, ahí está. De lo que más evidencia hoy en día tenemos, y sobre esto digo, yo voy a mencionar un poco, pero sé que Aldo va a hacer más referencia y aparte él conoce mucho más que yo sobre estos detalles. Digo, lo que hoy en día sí hay más bibliografía, papers y evidencia científica sobre resultados positivos es lo que denominamos prevención ambiental, que la mayor parte de los organismos internacionales y de los autores los dividen en acciones regulatorias, económicas y físicas. Y estas, nosotros, por solamente mencionar algunas, de las regulatorias, las más importantes, tenemos la prohibición de la compra y el consumo de alcohol relacionado con la edad, prohibiciones y restricciones a la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, control y ventas al por menor y distribución de bebidas alcohólicas, sistemas de licencias para minoristas de bebidas alcohólicas. Y en esto, también, por eso mencionaba, la verdad que con Aldo nos hemos cruzado en muchas ocasiones, pero una experiencia interesante de esto fue la del REBA en la provincia de Buenos Aires, en donde también estuvo Aldo muy al frente de eso, que fue, si no me equivoco, era a principios de los años 2000. Pero ese es un punto muy importante, ¿no? Y es clave retomar. A mí me tocó evaluar en ese momento el impacto del sistema de regulación que tenía la provincia de Buenos Aires, y realmente los resultados de este tipo de medidas son positivas. Luego el tema de legislación sobre conducción bajo los efectos del alcohol, prohibición de vender bebidas alcohólicas a clientes intoxicados, capacitación obligatoria sobre el alcohol para el personal de bares y barras, prohibición de exhibir bebidas alcohólicas en los puntos de venta, en las tiendas minoristas, limitación de bebidas alcohólicas en eventos públicos,
prohibición de consumir o vender bebidas alcohólicas en instalaciones o terrenos próximos a escuelas y en lugares de trabajo. Eso respecto a de los regulatorios. Igual digo, sobre esto también está Sebastián Laspiur, creo que iba a hablar también en este tema, bueno, que junto con Alto me parece que son las personas autorizadas para profundizar en estos puntos, ¿no? Pero también como ejes económicos, el tema de incrementar los impuestos y los precios de las bebidas, este es otro, digo, hay evidencias claras de que este tipo de medidas generan beneficios respecto de lo que hace al uso nocivo de alcohol. Bajar los precios de la bebida sin alcohol en lugares recreativos. Y por último, las medidas que se tipifican dentro de los aspectos físicos, modificar el diseño de vasos para bebidas alcohólicas en entornos recreativos, uso de vasos sin cristales y modificar, bueno, esto se hace en algunos lugares de Europa, se hace a nivel municipal, modificar el volumen de la música en entornos de consumo de alcohol. Ahora, teniendo esto y sabiendo la evidencia, dándonos claras informaciones y claras evaluaciones de que, de que todas las medidas más vinculadas al tema de prevención ambiental dan resultado. El tema, lo que me quería centrar es en qué, cuáles son las dificultades para implementar esto. Porque, digo, y en esto hay documentos de las Naciones Unidas y de diferentes investigadores donde dicen las estrategias de prevención ambiental a menudo se muestran eficaces en las revisiones de la evidencia de diferentes enfoques de prevención. Y de eso casi hay un consenso internacional bastante grande. Pero ahora, ¿cuáles son las dificultades de implementación de esto? Porque cuando había mostrado el documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2010, y bueno, creo que ya hace 10 años en donde como que la ruta sobre estos puntos que iba mencionando, e incluso, bueno, destacaba la experiencia del REBA en la provincia de Buenos Aires, pero ¿cuál es la dificultad para que esto se implemente o para que se sostengan algunas experiencias de este tipo? Respecto entonces de las dificultades, lo que más o menos dicen los autores más importantes es lo siguiente. Primero, históricamente las sociedades han tendido a rechazar las intervenciones que consideran limitantes y preferir estrategias como la provisión de información y educación. Siempre ha sido más fácil. Eso es una de las cosas que dicen algunos de los estudios que pude relevar. El otro punto dice que es bastante significativo, que es la defensa de la industria y otros grupos que hacen campaña contra los cambios en la regulación y el diseño ambiental. Y este es un punto central. Siempre que se intenta trabajar en medidas, sobre todo regulatorias y económicas, la pelea con la industria es terrible, porque obviamente la industria defiende intereses económicos y desde el campo de la salud pública tenemos otros intereses y bueno, y en ese cruce generalmente hay conflictos o dificultades para implementar y esto pasa en todos lados. Entonces digo, estos son dos puntos importantes. Yo mencionaba esta experiencia del REBA en la provincia de Buenos Aires y bueno, y Aldo en esto lo debe tener también incluso más detalles que yo, pero en ese momento la pelea con la industria fue fuerte. Pero bueno, es uno de los puntos en donde la mayor parte de los investigadores ponen la atención y, como decía, se da en todos los países. Y por último, algunos temas que tienen que ver con burocracias y estructuras institucionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente, este tipo de medidas, en donde medidas incluso que son impositivas, algunas que son de incumbencia municipal, algunas provinciales, algunas nacionales, hay aspectos que tienen que ver con diferentes ámbitos, en donde a veces cuando uno se trata de implementar, y esto ha pasado en diferentes países,
Por ejemplo, Chile tiene hace tiempo un Plan Nacional de Alcohol y a la hora de implementarlo, bueno, Chile lo hace desde el Ministerio de... Y esto creo que el primero lo arranca en la primera presidencia de Bachelet. Y hay un, en ese momento, dependía del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Drogas. Y desde ahí, desde el Ministerio de Salud, se convoca al Ministerio de Economía y a todos los que entran en juego, porque digo, realmente son tanto las aristas que muchas veces hay dificultades estructurales y bueno, y a veces depende de los países, las burocracias hacen que sean más difíciles llevar adelante aspectos o medidas como esto que estamos comentando. Pero me parece que es importante hacer consciente o trabajar o ir desarmando estas dificultades, porque creo que desde hace tiempo los documentos, las evidencias nos marcan una ruta hacia ir y por dónde, cuáles son las cosas que funcionan y las que no funcionan, y cuál es la importancia de tener aspectos epidemiológicos, tener evidencia, tener evaluación, tener un plan. Creo que en eso no hay muchos secretos, pero sí creo que es importante para todos los que tienen en este momento algún tipo de responsabilidad, sí pensar en las dificultades y sí también pensar que esto es un tema de todos. O sea que en esto realmente la forma de superar dificultades es a través de las alianzas y la cooperación entre todos, porque esto es un tema de salud pública y por lo tanto es un tema que nos toca a todos y nos debe involucrar y comprometer a todos como ciudadanos y como personas que estamos trabajando en la temática. Así que muchísimas gracias por el tiempo y bueno, ahora lo escuchamos. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto, excelente tu presentación.